La noticia: desde la Escuela Militar de Cadetes, el presidente Petro habló de seguridad y de orden público. Señaló que el ELN está fracturado, que sus frentes son federales y que su razón de ser son las economías ilícitas. Ordenó a las fuerzas militares atacar el negocio del narcotráfico de ese grupo, al igual que el del Clan del Golfo y de todas las bandas delincuenciales. Llamó a no bajar la guardia. Luego de pedirle al ministro de Defensa, Iván Velázquez, que convocara una reunión con todos los comandos regionales de las fuerzas militares, el presidente Gustavo Petro llegó a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba para llevar a cabo ese primer encuentro con generales y almirantes y darles a conocer la estrategia que deben implementar para enfrentar las amenazas que existen en el país. Y recordó que el tiempo de la violencia ha cambiado y la ideología es un tema del pasado. Se refirió al proceso de paz con el ELN, asegurando que están fracturados. Gavino casi que viene, pues era niño, pero viene casi de la primera fase, campesino del Santander. Recorre toda la segunda, se vuelve jefe, comandante del ELN, se enferma y ahora lo metimos un tanto, y ellos mismos quisieron, pero mandan. Ahí cada uno de nosotros tiene muchos interrogantes. ¿Realmente mandan? ¿O el ELN de hoy, Antonio García le llama la nueva generación, eso tiene otra lógica que la de ellos? Los frentes son autónomos, son federales, giran todos alrededor de la economía ilícita. Y refiriéndose a que no quiere confusiones, insistió en que la negociación con los grupos armados no significa que se baje la guardia, mucho menos contra las economías ilícitas. Tenemos al ELN negociando, pero no significa que se bajó la guardia contra su economía ilícita. Hay que destruírsela. Terminará diciendo sí en la mesa si se da cuenta que el traqueteo no sirve. Tiempo, sobre todo. Y lo mismo será con los otros grupos, pero siempre lo mismo, en todo será lo mismo. Destruir permanentemente la economía ilícita. Y el Estado civil permanentemente construir justicia social y construir sobre esa base la alianza. Además, el mandatario se refirió al Clan del Golfo, del que aseguró que ellos pueden decir si aceptamos cese al fuego o no. Tuvimos una experiencia con el Clan del Golfo que deberíamos analizar bien. Entonces, la experiencia ELN no está en cese al fuego, no lo quisieron. Digamos, hay una guerra en el territorio, sobre todo de ellos con otros grupos, no con el Estado. El ELN ha variado, por ahí de vez en cuando es que se acuerda. No es un grupo insurgente, como antaño. Está peleando territorio por la economía ilícita. Adicionalmente se refirió al tema de la coca y el narcotráfico y recordó que la fumigación fracasó como estrategia, por lo que preguntó cómo logramos dificultar el negocio ilegal, con inteligencia que redunde en la captura de los empresarios ilegales y el decomiso de la mercancía. Una relativa sorpresa han generado estas declaraciones del presidente Gustavo Petro acerca del ELN. Ustedes han visto la nota donde dice esencialmente que el ELN ha cambiado, que ya está cada vez más lejos de ser un grupo insurgente y que está luchando por control en territorios que están dominados por la ilegalidad. Digo que es una relativa sorpresa porque ya en el pasado el presidente ha hecho afirmaciones de ese talante. Recuerden ustedes que hace un par de meses registrábamos en el noticiero cómo el presidente Petro dijo en un momento dado, retomando palabras en ese momento de un congresista, que el ELN tenía dos opciones: o ser fiel a las palabras y a las acciones de uno de sus grandes precursores, Camilo Torres, o convertirse esencialmente en seguidores de Pablo Escobar, diciendo o aquí se hace la subversión política e ideológica o se dedican al narcotráfico. En ese momento la reacción del ELN, en cabeza de Antonio García, su máximo líder, fue bastante fuerte y fue tajante, diciendo que no había lugar a ninguna duda acerca del carácter político del ELN. Ahora el presidente Petro repite esa misma afirmación y habrá que ver qué responde el ELN, sobre todo porque se dan circunstancias bastante
peculiares. La primera de ellas, que estamos en el tercer ciclo de negociaciones entre el gobierno y el ELN, unas negociaciones que hay que decirlo han sido bastante ineficaces, bastante fallidas hasta el momento por lo menos. ¿Y por qué digo eso? Pues porque recuerden ustedes, terminando el año pasado, el presidente Petro habló de un cese al fuego bilateral con el ELN salió a las 36 horas a desmentirlo y desde entonces las conversaciones giran esencialmente alrededor de la posibilidad de ese cese al fuego bilateral y no se consigue un acuerdo al respecto, ni hablar de los demás temas de la agenda. Por eso es que en medio de esas dificultades, de esos procesos de diálogo, debe caer como un baldado de agua fría este nuevo pronunciamiento del presidente Petro, que habrá que ver cómo responde Antonio García. Pero aparte de eso, recuerden que hace apenas 48 horas o hace apenas 36 horas, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, viajó a Venezuela a hablar con su homólogo, Vladimir Padrino, para identificar mecanismos con los cuales el gobierno de Venezuela atacaría a los grupos subversivos colombianos que se ocultan al otro lado de la frontera. El primero y principal de ellos, pues el ELN, también están las disidencias de las FARC, pero principalmente el ELN. Por supuesto que mucha gente se pregunta si el gobierno de Venezuela verdaderamente contribuirá a esa causa, pero por lo menos en la retórica, en la política, sí parecería que el gobierno colombiano está tratando de blandir un poco más el garrote en una negociación en la que por el momento lo único que ha hecho es ofrecer zanahoria y en cualquier caso sin ningún resultado. La Asociación de Médicos Intensivistas y otros miembros del sector salud calificaron como desafortunadas las declaraciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien en el Congreso afirmó que durante la pandemia se habría hecho negocio con las unidades de cuidados intensivos. Luego de que el ministro de Salud diera estas declaraciones en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Aquí montaron un negocio con el COVID y triplicaron las unidades de cuidado intensivo. Ahí se hizo. Y nadie dijo nada. Ahí estuvo uno de los más grandes negocios. En nuestro departamento abrieron unidades de cuidado intensivo como si estuvieran abierto cualquier tipo de droguería. Esas son unidades, me gustaría que miráramos, y lo voy a hacer solamente por ejercicio, cuántos salieron vivos de esas unidades de cuidado intensivo. La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo emitió una fuerte respuesta a través de un comunicado de prensa. Le sugiero, doctor Guillermo Alfonso, que así como se va a investigar la mortalidad de las UCI de las áreas de expansión, ojalá también se adelante un estudio donde se pueda evaluar la prevalencia del estrés laboral, el burnout o desgaste profesional y el riesgo de contaminación de todos los trabajadores de cuidado intensivo. Tildar a los intensivistas de asesinos y que fueron los responsables de la mortalidad de los pacientes que ingresaron al cuidado crítico con COVID-19 grave, eso es desafortunado y preocupante por la incipiencia del conocimiento que el ministro tiene de cómo se enfrenta un desastre como fue la pandemia por COVID-19. El exministro de Salud Fernando Ruiz y el exdirector de Epidemiología Julián Fernández también defendieron la gestión hecha por el anterior gobierno durante la pandemia. La expansión de cuidado intensivo en Colombia permitió al país y a los más de 60.000 colombianos tener la oportunidad de entrar a la unidad de cuidado intensivo, y según los estudios que hay publicados, más de 5 estudios, en este momento se puede afirmar que la mortalidad osciló entre un 20 y un 40% muy inferior a la esperada y adicionalmente muy inferior a la de muchos países del continente donde realmente hubo unas crisis absolutas de atención. La expansión de unidades de cuidado intensivo tuvo 3 grandes objetivos. Primero, reducir la letalidad en aquellas personas que ya tenían complicaciones o formas graves de la enfermedad. Segundo, desde una perspectiva bioética, ofrecer cuidado y atención y una oportunidad a estas personas y sus familias que tenían formas graves. Y tercero, proteger a los servicios de salud. El presidente Gustavo Petro y el propio Jaramillo trataron de salirle al paso a la polémica. Cuando se habla de corrupción por compra de UCIs, no se habla de corrupción de los médicos. Los médicos no compraron las UCIs. Dejemos que la justicia investigue. No estoy hablando de hospitales como las clínicas muy especializadas que tenemos aquí. Estoy hablando de que se abrieron unidades de cuidados intensivos en sitios
en donde no había ni el personal idóneo, ni la experiencia para poder adelantar ese tipo de operaciones. El ministro de Salud indicó que la próxima semana, cuando se reanude el debate de la reforma a la salud, entregará más detalles sobre la denuncia. Cuando la ministra de Salud, hasta hace unas cuantas semanas, Carolina Corcho, salió de su posición, salió de su cargo, muchos se preguntaban si su sucesor iba a ser tan intransigente como había sido ella, tan confrontacional como había sido ella. Recordémoslo que hubo varias ocasiones en las cuales supuestamente se había comprometido ella y su equipo de trabajo a introducir modificaciones en el proyecto de ley de reforma a la salud por las críticas, comentarios, observaciones que les hacían distintos sectores políticos dentro del Congreso. Y no solamente dentro del Congreso, sino también centros de pensamiento, opinadores, expertos, etcétera, etcétera. Y no hizo ninguno de los cambios que le fueron solicitados, por lo menos dentro del proceso de interacción con el Congreso. Llegó el nuevo ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la gran pregunta era, ¿será más conciliador? ¿Será más negociador? ¿Tendrá un talante de mayor concertación o será igualmente confrontacional y crítico del sector? Pues bien, las primeras de cambio mostraron a un ministro Jaramillo mucho más conciliador, mucho más dispuesto al diálogo, y eso empezó a facilitar el trámite de la reforma a la salud. Recuerden ustedes que el día de ayer estábamos registrando que se aprobaron los primeros 3 artículos en un hecho inédito en este proceso de la reforma a la salud en el Congreso, y que las conversaciones podían llevar a que hubiera más aprobaciones más adelante. Sin embargo, también salió esta tremenda piedra en el camino, de donde menos se lo esperaba todo el mundo. Una materia que ya parecía superada en el pasado, un tema que nadie tenía en el radar para generar debate o generar polémica, y es la posición del ministro de Salud acerca de que se hizo un gran negocio alrededor de las UCIs, diciendo que se compraron y se instalaron UCIs como si se tratara de droguerías, en muchos casos en regiones y en municipios en los cuales no se necesitaba. Puso como ejemplo un par de municipios de su departamento, de El Tolima. Pues bueno, vean ustedes la reacción que han tenido los médicos. Punto de confrontación, apareció de la nada este punto de debate con miembros del sector, en este caso los intensivistas. Y los intensivistas dicen varias cosas. Primero, que no hay que soslayar ni menospreciar el trabajo que han hecho los intensivistas alrededor del mundo y el que hicieron esos especialistas en Colombia durante la pandemia. Segundo, que en ese rol jugó un papel muy importante el conjunto de unidades de cuidados intensivos que se instalaron en el país. Recuerdan, entre otras cosas, los intensivistas las cifras de mortalidad de las personas que fueron atendidas en cuidados intensivos muy inferiores a las cifras de mortalidad de personas que no fueron atendidas en unidades de cuidados intensivos. Y además de eso, los intensivistas le piden al ministro que tenga un poco más de precaución, un poco más de cautela al hacer esta clase de generalizaciones acerca de un sector profesional tan importante para esta dimensión y este sector de la salud. Esto quiere decir que se aparecen tensiones no tanto por el contenido de la reforma, sino por el talante displicente y de alguna manera excesivamente crítico del ministro, que entre otras cosas es respaldado por el presidente de la República, por el jefe de Estado. En todo caso, cuando uno mira la situación de ciudades como Guayaquil, la situación en Estados Unidos, la situación en la ciudad de Nueva York, se da cuenta de que durante la pandemia, porque a veces la memoria es demasiado corta, era mejor como política pública que sobrara y no que faltara, sobre todo tratándose de un recurso vital como las unidades de cuidados intensivos. Reapareció el expresidente Álvaro Uribe y se refirió a varios temas. Aseguró que el narcotráfico gobierna en algunas regiones del país. También criticó al Congreso por aprobar el proyecto para regular el consumo recreativo de cannabis en adultos y pidió que la reforma a la salud no acabe con la CPS. Durante su participación en el lanzamiento de la consulta popular contra el consumo de drogas que impulsan algunos concejales del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe criticó la lucha contra los narcotraficantes. Porque no puede ser que en algunas regiones de Colombia no gobierne el Estado, sino el narcotráfico. En algunas regiones de mi departamento, en algunas del Cauca, desde hace mucho rato, ya no gobierna el Estado. Las decisiones las toman y fusil en mano, con asesinato y tortura
las hacen cumplir los narcoterroristas. El exmandatario también expresó su preocupación por la propuesta de paz total que impulsa el actual gobierno. ¿Qué temor tengo yo? Que mientras haya este negocio criminal, no va a haber paz. Porque ahí le dieron en el gobierno Santos, violando el resultado del plebiscito, le dieron indulto a un poco bandidos. El líder del Centro Democrático cuestionó el proyecto de ley que avanza en el Congreso para regular el consumo de cannabis en los adultos y que esta semana fue aprobado en sexto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Yo no sé por qué Colombia está dando este paso de legalizar el uso recreativo de la droga. Eso lo tenemos que combatir. Ese cuento de que la droga hace parte del libre desarrollo de la personalidad. La droga es el libre camino a la esclavitud del ser humano. Por eso yo celebro esta iniciativa. También hizo un fuerte llamado al Congreso para que la reforma a la salud, que actualmente se discute en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, no acabe con las entidades promotoras de salud. ¿Por qué el Congreso en un negocio político le va a dar este golpe de Estado a la salud? Además estamos hoy en una incertidumbre. Hay que decirle desde aquí al Congreso, no quiten las EPS. Hay que decirle al Congreso, no nos engañen con el cuento de que las EPS van a ser gestoras. Eso es quitarles el aseguramiento y volverlas mandaderas y anularlas. Uribe firmó los documentos de la consulta en la que el Centro Democrático espera recoger más de 2 millones de firmas. Y siguen sumándose las voces para que en Colombia se respete la libertad de prensa. Varios periodistas dicen que no se debe señalar a medios de ser amigos del gobierno o no serlo, porque esto podría ser censura. Diferentes organizaciones y periodistas juntaron sus voces para un mismo reclamo, que la libertad de prensa en Colombia sea respetada. Otra noticia mentirosa, campaña de desinformación. Pensamos que esas frases no son constructivas para el libre ejercicio de la prensa y de pronto, con todo el respeto que se merece el presidente de la República, instamos a que este lenguaje quizás no es el que le demuestra al periodismo que puede ejercer su libertad periodística. El llamado se da ante los cuestionamientos que hace el presidente Gustavo Petro sobre algunos medios de comunicación. Deja precisamente la impresión de que el periodismo es una cosa de la cual se puede prescindir en una democracia. Y eso es el primer elemento que nos alerta para decir, hombre, esto tiene que parar. No hay una democracia que no funcione sin periodismo independiente y sin libertad de prensa. La responsabilidad de los medios de comunicación, pero sobre todo de la sociedad civil y de los gobernantes, es preservar la libertad de prensa, porque es de las pocas garantías que seguimos teniendo como sociedad. Señalar a un periodista o a una casa editorial es ser amigo de la censura. Para la FLIP, el presidente Petro endureció su discurso contra el periodismo y alienta su criminalización. El mandatario les respondió a través de su cuenta de Twitter. Señores FLIP, artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Desde el petrismo también han cuestionado el papel de los medios en Colombia. Me parece muy importante en estos momentos que los medios digan la verdad, que los medios informen lo que es y no que cojan un tema, lo estigmaticen como el tema de la expropiación, cuando el presidente de la República jamás está diciendo en absoluto eso. Esta situación en Colombia recuerda a la tensa relación que hubo entre el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y la prensa. Un discurso confrontacional en la que Correa solía referirse a los periodistas como asesinos de pluma, se refería a ellos como la prensa corrupta. Correa partía de la base que la prensa era una especie de poder fáctico que no rendía cuentas y que respondía
a los intereses de la oposición y que muchas veces desinformaba. En primer lugar está el caso del diario El Universo, por el cual una demanda por injuria y difamación del entonces presidente tuvo consecuencias judiciales para este diario y obviamente el exilio de varios de sus miembros. Por otro lado, también tenemos el caso de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en el año 2013, en donde el Estado ejercía una potestad y una competencia de supervisión. Desde Human Rights Watch aseguraron que cuando un presidente ataca a la prensa, la consecuencia es la censura y el exilio de periodistas. Desde que inició su gobierno, el presidente Gustavo Petro ha hecho varios señalamientos a la prensa, principalmente a través de redes sociales, en concreto a través de su cuenta de Twitter. Y esos señalamientos han sido a veces tan reiterados que ya una vez más la Fundación para la Libertad de Prensa se ha pronunciado al respecto. En concreto, en esta ocasión, la Fundación para la Libertad de Prensa ha dicho tres cosas. La primera, que el presidente con sus pronunciamientos construye una imagen negativa de la prensa en Colombia. Segundo, que interfiere en la labor de información de la prensa. Y tercero, que trata de invalidar las conclusiones, las denuncias, los informes que va emitiendo la prensa en el país. De hecho, la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, concluye su comunicado pidiéndole al presidente que se manifieste explícitamente en favor de la importancia de tener una prensa libre, una prensa que informe en un sistema democrático, en una democracia libre como es la colombiana. Esta, por supuesto, es un llamamiento que tiene importancia en dos dimensiones. La primera de ellas, la de la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero la libertad que tenemos todos los colombianos de informarnos, de saber qué está pasando, de poder escoger entre distintas versiones, de oír distintas versiones sobre las cosas. Y esa es una libertad que es tan fundamental que es una de las primeras que se empieza a ver atacada y cercenada cuando hay un régimen autoritario. Ese ha sido el caso en varios países vecinos y por eso la preocupación tan grande de que pueda existir esa eventualidad en Colombia. Además de eso, es una preocupación que tiene que ver con la visión que tiene la comunidad internacional sobre el país, porque hay tres temas en concreto que la comunidad internacional le preocupan sobre Colombia. De hecho, hay uno que a nosotros nos preocupa mucho, que es la paz total y la seguridad en Colombia, pero parecería que a la comunidad internacional no le importa tanto, ni a los Estados Unidos, ni a la Unión Europea. De hecho, ahora que el presidente estuvo en España, también recibió respaldo grande para una paz total que no sabemos exactamente en el país en qué consiste. Pero sí hay tres dimensiones que le importan mucho a la comunidad internacional. La primera, la división de poderes, tan importante, por supuesto, que el presidente no tardó más de 36 horas en corregir su posición cuando dijo que él, en calidad de jefe del Estado, era jefe de el fiscal, por lo tanto, de la rama judicial de alguna manera. Lo hizo, corrigió rápidamente. Una segunda dimensión que le importa mucho a la comunidad internacional es la del narcotráfico. De ahí que el gobierno de Estados Unidos, pero también otros gobiernos, estén tan atentos a la expansión de los cultivos de coca, del área sembrada de cultivos de coca en el país. Pero la tercera y fundamental, la de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Vamos a ver si en esa comunidad internacional existe un punto de vista, existe alguna crítica o alguien que objete la manera como el presidente se está refiriendo a la prensa en el país, de manera que también contribuya hacer un poco de contrapeso en este debate nacional en el que a veces parecería que el presidente no encuentra un interlocutor suficientemente válido a su juicio como para moderar o para conductarse en cuanto a este tipo de intervenciones y opiniones sobre la prensa.